Bienvenidos a Ecos Literarios. Hoy continuamos con la apasionante historia de Un paso al pasado. Acompáñanos mientras exploramos los siguientes capítulos de esta épica aventura. Libro 17 capítulo 01 Odio causado por el amor. En su medio año de diferencia, Xiao Pan ha madurado aún más, llegando a ser aún más hábil para ocultar sus sentimientos. Dejando la residencia del comandante en jefe, Xiang Xiaolong siguió a Xiao Pan de regreso al palacio. Tenji, Jiyanran y el resto regresó a la residencia de Wu. Los arreglos funerarios de Lugón serían arreglados por el funcionario ceremonial designado por Xiao Pan. Entraron en el estudio. Cuando Xiao Pan y Xiang Xiaolong se quedaron solos, Xiao Pan dio una palmada en la mesa y dijo con furia: 10.000 muertes no son suficientes para reparar la culpa de este traidor. Xiang Xiaolong se sentó desamparadamente debajo de él y dijo sombrío: ¿por qué fue enviado Susian a Souchun? Xiao Pan parecía temerosa de ser culpado y explicó: Lu Bubei me había exhortado a aliarme con Chu Yi para atacar a los 3 estados Jin. Él persistió en pedir a Susian que viajara a Chu para reparar relaciones e incluso quiso que tomara un Chu princesa como mi esposa. La emperatriz Dowager podría haber sido confundido por Lao Ai, ya que apoyó firmemente Lu Bubei junto con Wang Wan, Kaise y los demás. No fui capaz de resistir a ellos y no tenía más remedio que estar de acuerdo. En ese momento pensé que Lu Bubei solo quería mantener Susian lejos de Xianyang por un periodo de tiempo para disuadir a Lugón de acosarlo. ¿Quién sabría que el pueblo Chu sería tan imprudente, en realidad atreviéndose a asesinar al enviado que me representaba? Por primera vez, Xiang Xiaolong sintió odio por Su Ji. Le dolía el silencio. Lugón, Susian y Wang Chi siempre habían sido los 3 pilares de los militares. Ahora solo quedaba Wang Chi. Peor aún, esta persona estaba cerca de Lu Bubei. El statu quo que había creado minuciosamente había sido destruido de la noche a la mañana. En la actualidad, entre los militares y los pesos pesados del gobierno, apenas podía contar con una persona Wang Ling para estar de su lado. El resto, como Meng Gao, formaba parte del círculo íntimo de Lu Bubei. Dubi también tenía motivos ocultos. Esta era la situación más precaria que había encontrado desde su llegada a Yin. Xiao Pan suspiró y dijo: el mayor dolor de cabeza ahora es el puesto vacante de la izquierda del primer ministro dejado por Susian. Lu Bubei ha recomendado a Wang Wan, y la emperatriz Dowager se inclina hacia esta propuesta. Me es muy difícil objetar. De experiencia y antigüedad, nadie más que Kaise está más calificado que él para convertirse en el primer ministro de izquierda. Xiang Xiaolong respondió: este asunto es crítico, no importa lo que hagamos, no debemos dejar que la posición del primer ministro de izquierda caiga en manos de los hombres de Lu Bubei, de lo contrario el tribunal de Yin estará a salvo en el bolsillo de Lu Bubei dentro de 3 años. Se volvió hacia Xiao Pan y preguntó: ¿el príncipe heredero tiene un candidato en mente? Xiao Pan respondió: si hubiera sido así, iría contra la convención y promovería a Lisi. Él es 10 veces más talentoso que Wang Wan. Xiang Xiaolong sacudió la cabeza y dijo: por la capacidad, no hay ningún problema con Lisi, pero no es un nativo de Yin. Incluso si nadie objetos, no debe promover un forastero antes de que haya estabilizado su propia posición. Esto solo te pondrá en desacuerdo con la comunidad Yin. Xiao Pan permaneció en silencio por un rato antes de asentir con la cabeza, diciendo: maestro tiene razón, no deberíamos hacerlo en este momento. Es bueno que estés de vuelta. Finalmente hay alguien que me ayude a pensar en los planes. Xiang Xiaolong miró a Xiao Pan por un rato antes de decir: ya has hecho muy bien para arrastrar las cosas hasta este punto. Se puso de pie y comenzó a caminar, pero su mente permaneció en blanco. El candidato debe ser primero un nativo de Yin, y entonces debe ser alguien en quien confiamos absolutamente. El siguiente criterio debe ser que es joven y tiene altos ideales, para no ser sobornado fácilmente por Lu Bubei. Tiempo, él debe entender claramente nuestra relación con Lu Bubei y también debe tener el apoyo de los militares. ¿Dónde podemos encontrar a esta persona? Xiao Pan suspiró y dijo: esta persona es usted mi maestro, pero ya sé que usted se negará. Xiang Xiaolong saltó una vez y dijo: yo sé, esta persona es Lord Champion. Xiao Pan se sobresaltó por un rato antes de acariciar su cabeza y decir: ¿no es un poco suave? Xiang Xiaolong respondió: por supuesto, es un poco blando, pero esta táctica se llama fingir una cosa y hacer otra. La feinte es Lord Champion. La persona real en las sombras es Lisi. Lord Champion es un noble pariente del rey. Incluso Wang Wan tendrá dificultades para no ceder a él. La frase real usada aquí es: reparando abiertamente el camino del tablón mientras que cruzaba secreto el río Wei en Chenkan.
Una referencia a una estratagema utilizada por Liu Ban en 206 BC contra Xian Yu de Chu, referencia de mdbg.net. Su significado está cerca de lo que está escrito arriba fingiendo una cosa y haciendo otra. Xiao Pan le preguntó confundido, entiendo lo que significa, reparar el camino del tablón, pero ¿qué diablos es Chen Kan? Xiang Shaolong secretamente se reprendió por deslizarse una vez más. Esto es porque este incidente solo ocurriría durante el conflicto de Chu Yan muchos años después. Xiao Pan, naturalmente, nunca había oído hablar de ella. Solo podía inventar alguna tontería diciendo, eso se refiere a un almacén obsoleto y sin uso que nadie nota. En resumen, Li Si es el verdadero premier, mientras que Lord Changpeng es la figura de proa. ¿Chen Kan? ¿Es el antiguo nombre de la ciudad Baoji? Referencia de mdbg.net. XSL está asociando la palabra Chen con Chenju, que significa obsoleto, y la palabra Kan con Kanku, que significa almacén. De ahí la explicación de la basura de XSL arriba. Esto es también como trato de descifrar más oscuros idiomas y frases chinas. Por favor, no trate nunca de aprender chino de mis traducciones. Y nunca use lo que ve aquí al hacer negocios en China. Usted ha sido advertido. Carita feliz vertical. Xiao Pan seguía dudando y señaló en la duda, la hermana de Lord Changpeng está muy cerca de Wanzongxie. Si Jin Jin está casada con Wanzongxie, ¿no presentará algunos problemas? Xiang Shaolong respondió, esto podría haber sido un problema antes, pero ahora mientras los hermanos Changpeng sepan que su Xian fue asesinado por Lu Bubei, sería inútil para él, incluso si Wanzongxie se casa con su madre. Xiao Pan rió amargamente de su vientre y dijo, maestro, no debe provocarme, este no es el momento de reírse. Como Xiang Shaolong pensó en su Xian y Lugong, su entusiasmo disminuyó y dijo solemnemente, esto no es más que el primer paso, el segundo paso es recordar a Wang Jian y usarlo para contrarrestar a Wang Chi, Meng Gao y Dubi. Estoy seguro de que se convertirá en la piedra angular de los militares de nuestro gran Yin algún día, lanzando en Wan y Wan Ling, serán aún más formidables que su Xian y Lugong. Xiao Pan se levantó abruptamente y respondió, ¿cómo pasamos por la emperatriz viuda? Ella seguramente rechazará esto debido a la falta de experiencia de Lord Changpeng. Xiang Shaolong pensó por un instante antes de decir con confianza, permítame persuadirla personalmente. Xiao Pan sacudió la cabeza y advirtió, la emperatriz viuda ya no es la reina madre de la última vez, después de que Lao Ai obtuvo su favor, la emperatriz se ha hecho aún más enamorada de él. Creo que la influencia de maestro sobre ella ya no es lo que solía ser, y Lu Bubei ha estado cortejando a Lao Ai, de lo contrario la madre no lo apoyaría. Xiang Shaolong sonrió y dijo, entonces debería hablar con Lao Ai. No puedo creer que él estaría dispuesto a permitir que Lu Bubei ser más poderoso ahora que estoy de vuelta, ya no está solo. Ahora debe tener las entrañas para traicionar a Lu Bubei. Xiao Pan asintió con la cabeza y dijo, hagamos lo que dice el maestro, si todos nuestros métodos fracasan, podemos simplemente convocar a Lu Bubei y Wanzongxie al palacio y matarlos con la espada de una vez por todas. Algunos cobran y recogen las piezas. Xiang Shaolong se sorprendió y respondió, ¿qué tipo de plan es este? El grueso de la fuerza militar es ahora con Meng Gao. Si lo hacemos, el resultado sería impredecible. Además, el palacio está lleno de espías Lu Bubei. Va mal, seremos los que perderemos. Xiao Pan suspiró y se quedó sin habla. Xiang Shaolong recordó al príncipe Dan y le preguntó por su situación. Xiao Pan respondió con indiferencia, Lu Bubei lo ha invitado a su nueva residencia oficial y lo ha detenido allí, no se sabe si está vivo o muerto. Sus subordinados han sido puestos bajo arresto domiciliario en la casa de huéspedes. De las puertas, los hombres de Wanzongxie están vigilando el lugar, no sentía que esto fuera un gran problema y tenía demasiadas cosas de qué preocuparme, por lo tanto no me involucré. Xiang Shaolong lo miró con asombro, temblando desde el fondo de su corazón. Insiwan es Insiwan después de todo, promoviendo la conveniencia mientras descontando la benevolencia y la rectitud. Solo basándose en la manera de Xiao Pan, uno podría decir que no tenía reparos en que Lu Bubei matara al príncipe Dan. Esto, después de todo, eliminaría uno de los obstáculos en el camino de su futura unificación de China. Al reflexionar sobre esto, se dio cuenta de que para mover Xiao Pan en este asunto, tendría que apelar a beneficio. Después de pensar durante un rato, lanzó un largo suspiro y dijo, haciendo esto, el príncipe heredero está elevando a la otra parte y poniéndose abajo. Xiao Pan miró inexpresivamente por un rato y dijo, ¿así que esto es un problema? Xiang Shaolong dijo fríamente, si el príncipe heredero permanece al margen en este asunto,
el prestigio que el príncipe heredero creó minuciosamente al calmar la rebelión en la cacería real se disipará, haciendo que la gente piense que el único responsable de Xianyan es ese maldito primer mentor Lu Bubei. Se dice que cuando dos países luchan, los enviados no deben ser dañados. El príncipe Dan ha venido de lejos para asistir al funeral de su difunto padre. Ha sido agarrado por Lu Bubei, pero la acusación será dirigida a usted. ¿Te confiarán los reinos del Este 6 en el futuro si no observas la justicia y la justicia? Xiao Pan se sobresaltó y dijo, ¿por qué el maestro canta la misma melodía que Li Si? Parece que hay alguna razón, pero ¿y si el príncipe Dan ya ha sido asesinado por Lu Bubei? Xiang Shaolong negó con la cabeza y respondió, ¿cómo podría Lu Bubei estar tan dispuesto a matar al príncipe Dan? Este asunto está claramente dirigido a mí. Por otra parte, también es ayudar a ese diablo Tian Dan derrotar a Yan. Hizo una pausa durante un rato antes de dar un resoplido frío, diciendo, Mo Hao fue asesinado públicamente por mí, eliminando al jefe táctico del viejo sinvergüenza. Peor, su prestigio fue dañado. Como alguien que está paranoico por ganar, ¿cómo pudo tragar esto? Aún así, no tenía forma de tratar con nosotros directamente. Su único método era usar al príncipe Dan. A lo sumo, entraría en la residencia exigiendo a la persona, y entonces podría matarme o pagarme algún cargo. Xiao Pan Coli dijo, sin embargo, este asunto tuvo la aprobación tácita de la madre Lugón y Susian expresó la oposición muchas veces, pero siempre fueron suprimidos por la madre y el canalla Luei. Es también difícil para mí. Xiang Shaolong sintió un dolor de cabeza. Xiao Pan tenía razón. Su ji definitivamente ha cambiado mucho este medio año. Xiao Pan dijo, a partir de mañana, maestro debe asistir a la corte de la mañana. ¡Ay! El número de personas que se atreven a oponerse a Lu Bubei están disminuyendo por el día. Hizo una pausa y luego continuó, ¿de todos modos hay que recordar a Anjeu? Xiang Shaolong sacudió la cabeza y dijo, la mayor parte de la fuerza militar de nuestro Granin se concentra ahora en la frontera. Las 7 ciudades están en manos de Meng Ao, Wang Chi y Dubi. El resto pertenece a Wang Jian y Anjeu. Si recordamos a Wang Jian y Anjeu, perderemos todo apoyo externo, algo que nunca debemos hacer. Utilizando esto como segue, preguntó, ¿qué ha pasado del esfuerzo de Wani para construir una fuerza de contingencia? Xiao Pan se reenergizó y respondió, los dos Wani y Little Ban han estado viajando por todo el país, seleccionando personalmente a los talentos y ahora tienen un ejército de cerca de 10.000. Li Si ha dado a esta división el nombre de Rapid Respuesta de la División. Suena apropiado. Él resopló de nuevo y dijo, no obstante Lu Bubei ha obstaculizado Wani de muchas maneras en la superficie, que está de acuerdo en todo, pero en secreto, que se opone a todo lo que quería promover Li Si en un grado para convertirse en un ministro del Estado. En el gobierno y en el ejército, pero fue duramente bloqueada por la emperatriz viuda y Lu Bubei. Puedo mover un solo paso, Mestre tiene que pensar en un plan para mí. Xiang Shaolong estaba enojado. Él estaba sin Susian y Lugón mientras que el enemigo tenía Meng Ao y Wang Chi. Él mismo fue inscrito en la administración militar y civil de alto nivel. ¿Cómo iba a superar a Lu Bubei? Pensando en este punto, su corazón se sacudió, calculando que si pudiera cambiar Meng Ao, todo estaría resuelto. Aunque sería difícil instigar a Meng Ao a rebelarse, tuvo una oportunidad porque Lu Bubei había intentado asesinar a los 2 hijos de Meng Ao. Sin embargo, primero debe ganar a Meng Wu y Meng Tian. Su corazón estaba agitado y ya había formulado un plan. Xiang Shaolong resumió, la cuestión de la mayor importancia en este momento es capturar la posición de primer ministro de izquierda para nuestro hombre, y luego aumentar el perfil de Wang Jian para contrarrestar a los 2 hombres Meng Ao y Wang Chi. Personalmente, continuaron discutiendo los detalles sobre la situación del príncipe Dan antes de que Xiang Shaolong saliera del estudio de Xiao Pan. Cuando cruzó la puerta del estudio, no supo a dónde ir por un momento. Él deseó que la mayoría regresara a la residencia de Wu para ver a Zhao Ya. Sin embargo, en nombre de la justicia y la justicia, necesitaba consolar a los subordinados del príncipe Dan, Su Yise y el resto. Sin embargo, la persona más crítica con la que tenía que hablar era en realidad Lao Ai, para instigar una alianza contra Lu Bubei. Después de un rato de indecisión, la voz de Li Si sonó en su oído diciendo, Xiang oficial. Xiang Shaolong recuperó su espíritu y exclamó alegremente, hermano Li. Li Si lo agarró en una mano y lo llevó al jardín imperial a través de una puerta lateral. Ahora era de tarde y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, lo que sugería una ventisca. Cuando llegaron a un pequeño pabellón, Li Si lo soltó, suspiró y dijo, el sinvergüenza Lu es realmente formidable. Después de algunos movimientos, estamos ahora en una gran desventaja de nuevo. ¿Ha muerto Tian Dan?
Xiang Shaolong asintió con la cabeza. Los ojos de Lisi se iluminó y dijo con entusiasmo, esto es muy beneficioso para los futuros planes del Gran Im para unificar el mundo y Lu Bubei ya no puede contar con su apoyo mutuo para controlar los 6 estados del este. Xiang Shaolong aprovechó la oportunidad para preguntar, además de los militares Meng Gao y Wang Qi, ¿qué tipo de fuerza tiene Lu Bubei? Lisi contestó con desgana, Lu Bubei tiene fuerzas comparativamente débiles en las tropas. Al menos dentro de Xiangyang, nuestra fuerza es superior a la suya. Xiang Shaolong frunció las cejas y dijo, no estoy familiarizado con el proceso de la corte, ¿puede el hermano Li explicarme sus entradas y salidas? Lisi lo miró en estado de shock durante un rato antes de asentir con la cabeza y decir, si necesitas una explicación detallada, me temo que oficial Xiang no será capaz de volver a casa esta noche. En un nivel alto, sin embargo, hay 3 niveles en la jerarquía, en la parte superior es, naturalmente, el príncipe heredero, junto con los funcionarios secundarios de apoyo como yo, formamos el patio interior, Solo el patio interior es extremadamente complejo. Xiang Shaolong respondió, en realidad estoy familiarizado con la corte interna, el hermano Li no necesita explicar, bajo el príncipe de la corona, el primer ministro y el primer ministro de izquierda, ¿cuál es la diferencia de autoridad entre los dos? Lisi explicó pacientemente, para responder a esto, tenemos que empezar con las reformas políticas de San Yang durante la época del duque Xiao. Entonces, los 2 altos funcionarios bajo el monarca fueron el jefe de los comunes y el gran visir hasta el rey Wiben San Yang ocupó ambas posiciones, efectivamente unificando el control del gobierno militar y civil en una sola persona. Sus logros fueron espectaculares, despertando incluso los celos de su maestro, el rey Wiben, quien finalmente lo ejecutó a través del desmembramiento de los caballos. Se concentró en el rey. El gobierno civil y militar se separó, con un primer ministro instalado para gestionar el primero y un gran general para comandar este último. El primer ministro encabezó cientos de funcionarios. La carga administrativa sobre él se hizo demasiado pesado y el puesto fue dividido en los primeros y primeros ministros, con el primer ministro que manejaba el gobierno civil y el primer ministro de la izquierda que manejaba los asuntos militares. Y el segundo, semejante al gran visir. He decidido traducir estos 2 términos ampliamente. En realidad son solo títulos oficiales bajo las reformas de San Yang. No sé cuáles son los equivalentes ingleses reales. ¿El gran visir o? Se supone que es la posición oficial más alta en el estado de In. Cuanto más escuchaba Xiang Shaolong, más confundido tenía. Preguntó, si es así, ¿por qué Lu Bubei tan insistente en el control de los militares? Lisi rió amargamente y respondió, siempre ha sido difícil separar el gobierno civil y el militar, ya que tanto el primer ministro de izquierda como el de derecha se reportan directamente al rey, siempre que el rey tome una decisión. Ahora con el príncipe heredero todavía joven y la emperatriz viuda personalmente la celebración del tribunal, la situación es aún más compleja. Xiang Shaolong se sentía aún más confundido y frunció el ceño, preguntando, en ese caso, ¿cómo funcionan estos 2 primeros ministros? Lisi respondió lánguidamente, los primeros y primeros ministros gobiernan el país a través de las 4 instituciones, las 4 instituciones son el ejército y el gobierno, el poder judicial, la autoridad tributaria y las obras públicas, controladas por los 4 ministros, ministro de Justicia, ministro de Educación y ministro de Cielo. Actualmente el primer ministro de izquierda dirige las Fuerzas Armadas y las obras públicas, mientras que el primer ministro de derecha administra la autoridad judicial y tributaria. Lu Gong fue originalmente ministro de guerra. Vacante. Xiang Shaolong estaba a punto de preguntar algo más cuando un empleado del palacio interior llegó fuera del vestíbulo, saludó y anunció, la emperatriz Dowager pide el placer de ver a Xiang oficial. Xiang Shaolong y Lisi se miraron el uno al otro, ambos dándose cuenta de que algo estaba mal. La nieve gruesa empezó a flotar en este momento. Dentro del palacio interior de la emperatriz viuda, Su Ji estaba sentado en lo alto de la tarima del Fénix. 4 sirvientas del palacio y 4 sirvientes estaban a su izquierda y derecha. Guardias del palacio se alinearon en ambos lados hasta la entrada de la sala del palacio. En el momento en que Xiang Shaolong vio este arreglo de tropa, sabía que estaba en desventaja. Esto es porque Su Ji es claramente indicando que ella no quería participar en una conversación privada. También está indicando que su corazón está con Lao Ai, ya que ella está demostrando que no quiere conocerlo solo, evitando los celos de Lao Ai. De hecho, después de que Xiang Shaolong hubiese pagado sus respetos y se hubiese recuperado, Su Ji lo miró con los ojos fríos y dijo fríamente, «Oficial Xiang, ¿me estás haciendo caso omiso de la emperatriz viuda? Volviendo después de medio año, ni siquiera me ves por un saludo».
Xiang Shaolong sabía que el único movimiento efectivo era usar el suave para superar el duro. Suspiró y dijo, Emperatriz Dowager, por favor cálmate, ¿la razón? Su Ji lo interrumpió, diciendo, no importa lo que digas, no me voy a calmar, Xiang Shaolong, dime lo que tú y el príncipe heredero están revolviendo, eres tan secreto y disimulado en todo, manteniéndome en la oscuridad. Cuando Lord Yellen se reveló durante la cacería, claramente tenía información previa, ¿por qué no me informó? En este punto Xiang Shaolong sabía que estaba molesta por un viejo asunto, por lo que rió amargamente y dijo, este oficial menor tiene 1000 cosas que decir, pero le resulta difícil decir una palabra con tantos oídos escuchando. ¿Para qué yo hable tan libremente del rey tardío o del príncipe heredero o del primer ministro Lu o del primer ministro Su? Los hermosos ojos de Su Ji lo miraron profundamente durante un rato. Ella entonces se suavizó y suspiró, diciendo, muy bien, todos por favor salgan. Cualquiera que se atreva a escuchar a escondidas, es ser asesinado sin piedad. En un abrir y cerrar de ojos, todos los criados y guardias habían salido del vestíbulo, cerrando incluso la puerta del palacio y todas las puertas laterales. El Suji, que estaba sentado en el asiento del Fénix, lanzó otro suspiro y con una voz suavizada dijo, ya sabía que era imposible ocultarte. Xiang Shaolong dio 2 pasos adelante y se preparó, se sentó en los escalones del estrado. Él dijo suavemente, Lu Bubei mató a Su Xian y dañó a Lugón. Si él es capaz de matarme, el siguiente será oficial Lao. Su Ji vio que en realidad era tan grosero como para sentarse en los escalones del estrado por su propia voluntad. Había querido reprenderlo, pero estaba abrumado por sus sorprendentes palabras. Ella tembló dramáticamente, diciendo, ¿qué dijiste? Xiang Shaolong enterró la cabeza en las palmas de las manos y dijo solemnemente, cualquier obstáculo en el camino de Lu Bubei al poder será rechazado por él tarde o temprano. Puede sacrificar a cualquier persona y cualquier otra cosa que no sea él mismo. Hacer. La respiración de Su Ji se hizo pesada y solo dijo después de un largo rato, el pueblo Chu ha enviado la cabeza cortada de Lord Chunsen, pidiendo perdón por la muerte de Su Xian. ¿Qué tiene esto que ver con Lu Bubei? Claro, no te perdonaré. Xiang Shaolong se puso furioso y azotó su cuerpo con brusquedad, mirando fijamente a Su Ji. Si no fuera por la instigación de Tian Dan y la ayuda de fondo de Lu Bubei, aunque hubiera mucho de lo que se beneficiaría, ¿el pueblo Chu sería tan audaz? No me perdonen, solo que alguien venga a decapitarme entonces. Vea si Xiang Shaolong me arruga la mitad de un pelo en la ceja. Los ojos de Su Ji emitieron un aura matadora intensamente fría, pero después de luchar con su mirada, fue derrotada. Bajó la mirada y dijo con ligereza, tómatelo como si mis palabras fueran demasiado extremas. ¿Para qué sirve enfadarte tanto? Xiang Shaolong vio que era una buena oportunidad para retroceder, pero decidió desahogar su ira de todos modos. Dijo con fuerza, la posición del primer ministro de izquierda ahora es codiciada por todos, y si cae sobre las manos de Lu Bubei, no solo moriré Xiang Shaolong sin un entierro adecuado, la persona junto a la emperatriz viuda no vivirá hasta su vejez. Su Ji dijo suavemente, si Shaolong está dispuesto a ser el primer ministro de izquierda, lo apoyaré con todo mi poder. Xiang Shaolong recuperó su calma y sonrió mientras sacudía la cabeza, diciendo, no es para mí, sino para Lord Champion. Su Ji se sobresaltó y objetó, ¿cómo aceptaría la gente a Lord Champion? ¿Por qué no consideras a Wang Ling? Xiang Shaolong respondió, esto es porque necesitamos a Wang Ling para reemplazar a Lugón en la gestión del ejército, para que mejor sepan a Wang Chi, Meng Gao, Dubi y sus hombres. Aunque Lord Chanten carece un poco de virtud y antigüedad, sigue siendo un vástago de la familia real, la nombrando como primer ministro es la mejor manera de pacificar los corazones de las Fuerzas Armadas de Granin. Empresa Dowager debe recordar que 2 de los 3 generales del Tigre de Inoccidental han desaparecido, la otra Wang Chi no es, solo se inclina hacia Lu Bubei, su posición sigue siendo inferior a la de Meng Gao. Ahora todo el mundo está curri favor con Lu Bubei, cuando todo el mundo se ha caído con él, la emperatriz viuda y príncipe heredero tienen un lugar para estar de pie. Su Ji se quedó mirándolo un momento antes de decir con desgana, ¿por qué no puedo prevalecer sobre ti? Pero esto no es poca cosa, necesito reflexionar sobre esto. Xiang Shaolong sabía que iba a discutir esto con Lao Ai y se encogió en su corazón. Sin embargo, no podía hacer nada y se marchó frustrado. Libro 17 capítulo 02 Bloqueo y contador. La residencia de Lao Ai está al lado del palacio. Justo al otro lado y mirando tan magnífico como un mini palacio es Lu Bubei, nueva guarida de ladrones. La pared externa es alta y gruesa y la entrada está enmarcada por un arco de piedra de 30 metros de altura.
Las 3 palabras grandes, residencia del primer mentor, estaban inscritas en piedra. Este acto descarado de lucha con el prestigio del rey es suficiente para despertar el tipo de celos que el rey Weaven tenía por San Yang. Provocar los celos de Xiao Pan el futuro Inshiwang será, sin duda, su caída. Es solo una lástima que eso solo sucederá en 6 años. Para soportar y sobrevivir estos 6 años amargos y traidores, que tendría que fingir humildad y amistad con el astuto Lao Ai. En esa película sobre Inshiwang, Suji finalmente se encuentra completamente en el lado de Lao Ai. No solo se oponen a Lu Bubei, sino también en secreto conspirar el derrocamiento de su hijo Jin Zheng. La explicación de la película fue muy simplificada, atribuyéndolo todo a la fascinación de Suji con Lao Ai. Pero Xiang Xiaolong sabía que había al menos otras 2 razones. La primera razón fue su amor no correspondido por Xiao Pan y él mismo convirtiéndose en odio. La otra razón es aún más complicada. Xiang Xiaolong estaba en realidad cumpliendo con la irresistible voluntad del destino. Por eso deliberadamente permitió que Suji sucumbiera de manera cada vez más inextricable a la manipulación lujuriosa de Lao Ai. Debido a que se sentía culpable y también sabía que Suji ya no podía abandonar Lao Ai, se alejó inconscientemente de ella, aumentando su odio por él. Así es como las cosas han terminado de esta manera hoy. Xiao Pan siempre había mirado a Suji como su madre, tomándola como un reemplazo natural para la señora Ni. Por lo tanto, él también había deseado que ella permaneciera casta como la señora Ni. En el fondo de su corazón, aparte del rey Xuanxiang, solo podía aceptar a Xiang Xiaolong como su padre. Suji de pie en sus ojos ha tomado una caída desde que se convirtió en apegado a la mala reputación Lao Ai, parecen haber perdido su respeto a sí misma. Esta decepción causó más que un pequeño cambio en su actitud, que de hecho se ha convertido en un intenso odio y odio. Esto a su vez hace que su relación se vuelva cada vez más vil. Bajo estas circunstancias, Suji se inclinó naturalmente hacia Lao Ai y Lu Bubei. Le parecía que Xiao Pan y Xiang Xiaolong estaban en connivencia con ella. Esta es una situación y un hecho que nadie puede cambiar. El único recurso de Xiang Xiaolong era incitar el conflicto entre Lao Ai y Lu Bubei, haciendo que Suji apoyara solamente a Lao Ai y no a Lu Bubei. Llegó a la residencia interior de Lao Ai y reportó su nombre. Lao Ai recibió la noticia y felizmente salió a darle la bienvenida. Este canalla con el corazón de una bestia estaba adornado con un vestido de corte, con un aspecto rejuvenecido y de buen humor. Mientras estaba todavía a distancia, sonrió y saludó. La noticia es que el oficial Xiang ha regresado de su largo viaje, estaba pensando en visitarme para rendirle respeto. ¿Quién habría adivinado que el oficial nos honraría con un cómo podría el oficial menor soportar esto? Xiang Xiaolong maldijo secretamente a su madre porque dio a luz a un ladrón tan despiadado. Pero, por supuesto, se las arregló con cuidado y subió a reunirse. Levantó el brazo y se echó a reír, diciendo, acabo de conocer a la emperatriz viuda y al príncipe heredero y me enteré de que tanto ha pasado en Xianyang. Venga. Busquemos un lugar para charlar de corazón a corazón. Lao Ai sabía claramente su encuentro con la emperatriz viuda y lo condujo indiferentemente a la habitación del este. A lo largo del camino, vio numerosas criadas y guerreros domésticos. Su grandeza parecía estar aumentando. Después de sentarse y tomar una taza de té fragante, con las criadas se habían retirado, Lao Ai dijo, ¿qué asunto confidencial trataron la emperatriz Dowager y el funcionario Xiang? Xiang Xiaolong sabía que estaba celoso de los sentimientos no correspondidos que Suji tenía para él. Si no podía disipar sus sospechas, podía olvidarse de la corporación. Susurró, le dije a la emperatriz viuda que Su Xiang fue asesinado por Lord Chanshan bajo las órdenes de Lu Bubei. Lao Ai lo miró sorprendido. Xiang Xiaolong explicó concisamente y exclamó de nuevo, si el puesto de primer ministro cae en manos de los hombres de Lu Bubei, ni el príncipe de la corona ni la emperatriz viuda tendrán otra opción que ser conducidos por la nariz. Lao Ai estaba aturdido por las palabras y comenzó a contemplar. Esta fue la brillantez de Xiang Xiaolong. A decir verdad, Lao Ai tenía grandes ambiciones. Y su único medio era confiar en Suji. Si Suji pierde el poder, no solo su propio porvane, él tendría que volver a vivir en la gracia de Lu Bubei. Los seres humanos eran así. Antes de probar la dulzura, todo es bueno. Pero después de probar la dulzura, sería difícil renunciar a ella. Si Lao Ai tuviera que volver a ser esclavo de Lu Bubei, sería más insoportable que matarlo. Xiang Xiaolong sonrió y dijo, si lo adiviné correctamente, Lu Bubei y Wan Zongxie deben haber agotado todos los medios para ganar Lao oficial, al igual que la forma en que me ganó anteriormente. Lao Ai lo miró y le preguntó, por favor,
perdone la pregunta de Lao, pero ¿por qué el oficial Xiang me favoreció desde el principio? Xiang Shaolong exhaló su expresión más seria y contestó, solo puedo revelar esta cuestión al hermano Lao, la razón es la emperatriz viuda, el príncipe heredero y yo no queríamos que se sintiera sola, además de que siempre me ha gustado el hermano Lao debe entender mis intenciones ahora. Lao Ai no podía dejar de preguntar, ¿el hermano Xiang desea que yo apoye su nombramiento como primer ministro de izquierda? Xiang Shaolong lo maldijo secretamente por proyectar su pensamiento mezquino sobre las nobles intenciones de otros. Forzó una expresión como si no quisiera ser malentendido y respondió con enojo, si hubiera querido ser el primer ministro de izquierda, lo habría sido mientras el último rey estuviera por aquí. El hermano Lao debería saber sobre este asunto, ¿no? Por supuesto, Lao Ai sabía que estaba a su lado y él se disculpó apresuradamente, hermano Xiang, por favor, no malinterpreten, yo estaba pensando que aparte de ustedes, ¿quién más estaría capacitado para lidiar con Wang Wan? Xiang Shaolong sabía que se había movido, y con un suspiro, dijo, por favor, permítanme cambiar el tema por un tiempo. Se dice que los hombres no son la hierba y los árboles, ¿cómo pueden ser sin emoción? Y Xiang Shaolong llevó personalmente a la emperatriz viuda y al príncipe heredero Ain. Originalmente tenía la intención de regresar a la oscuridad y luego disfrutar de una tranquila vida rural con mis encantadoras esposas y hermosas doncellas, esto es realmente mi sueño. ¿Cómo iba a saber que este viejo canalla Lu Bubei trató repetidamente de matarme, incluso causando que mi esposa y las mucamas fueran a morir trágicamente? Por eso quiero luchar contra Lu Bubei hasta el final. El día en que el villano de Lu muera también será el día que Xiang Shaolong salga de Yin. Este no es el caso, que el cielo me extermine. El hermano Lao entiende ahora mi intención. Lao Ai se quedó mirándolo un momento antes de estirar la mano y decir, entiendo. Xiang Shaolong sabía que había sido completamente movido y extendió su propia mano para el apretón de manos. Luego, solemnemente dijo, señor Champin a ser el primer ministro de izquierda, Wang Ling en sustitución de Lugón. ¿El hermano Lao está de acuerdo? Lao Ai exclamó con voz ronca, ¿qué? Después de que Xiang Shaolong saliera de la residencia de Lao Ai, llevó a los 18 guardianes a la casa de huéspedes fuertemente custodiada del príncipe Dan. Más de 10 de los guardias de la ciudad bloquearon inmediatamente la ruta hacia la entrada. El capitán de la guardia de la ciudad principal saludó y dijo, oficial Guan ha ordenado que nadie entre en la casa. Xiang Shaolong lo miró de reojo y gritó, me has visto a Xiang Shaolong pero te atreves a obstruirme tan rudamente. ¿Cómo te llamas? Ese capitán de guardia sabía entonces y allá que estaba en un gran problema. Se arrodilló de asombro y suplicó, su humilde siervo conoce su culpa, su humilde servidor conoce su culpa. Por un momento no vi claramente que fuera el comandante Xiang. Se podría decir que, en la actualidad, no había nadie en Xianyang que no supiera que Xiang Shaolong era el hombre ungido más cercano al príncipe heredero. Si quería actuar en contra de algunos pequeños alevines, incluso Lu Bubei no podría evitarlo. Los guardias estaban tan asustados que todos se arrodillaron. ¿Cómo sería Xiang Shaolong trifle con ellos? Gritó fríamente, abre la puerta para mí. ¿Cómo se atreverían los guardias a objetar? Abrieron obedientemente la puerta. Resultó que había otro grupo de guardias acampados en la plaza dentro de la residencia. Xiang Shaolong saltó de su caballo e instruyó a sus guardianes a vigilar la puerta. Luego se adentró en la residencia con altos y poderosos escalones. Los guardias de la ciudad estaban intimidados por su fuerza y aura y no se atrevían a pronunciar una palabra. Había más de 10 de los expertos del príncipe Dan en el interior, incluyendo el gran general Su Yise, el ministro de Estado Len Ting, el comandante de división Yu Si y el Yandu que fue derrotado por Wang Songxi. Cuando oyeron su voz, fueron a la puerta de la residencia para darle la bienvenida. Cuando vieron a Xiang Shaolong, todos tenían una expresión de dolor e indignación. Después de que llegaron al vestíbulo principal y se sentaron, Su Yise indignado dijo, oficial Xiang debe arbitrar para nosotros. Tú, sí, era la que tenía la cabeza fría. Preguntó, ¿conseguiste deshacerse de Tiandan? Xiang Shaolong asintió con la cabeza en afirmación. Su Yise y el resto respiraron un poco más fácil. A decir verdad, si Tiandan estaba vivo, Yan estaría en peligro mortal. Len Ting lanzó un suspiro y dijo, ¿cómo podría alguien predecir que Lu Bubei se atrevería a desafiar a la opinión pública y detener al príncipe heredero, Dan? No sabemos si el príncipe heredero, Dan, está vivo o muerto, por lo que no nos atrevemos a actuar de lo contrario, incluso si todos somos muertos en la batalla. Queremos desahogar nuestra ira. Xiang Shaolong dijo, caballeros, por favor estén a gusto.
Incluso si un día Lu Bubei creció algunas pelotas, no se atrevería a lastimar al príncipe heredero, Dan. De lo contrario habría roto la fe con el mundo. Prometió detener al príncipe heredero, Dan, por un tiempo para permitir que el diablo Tiandan satisfaga sus malos deseos. Deje este asunto para mí. Si no puedo obligarlo abiertamente a liberar al príncipe heredero, Dan, lo rescataré en secreto. Por favor, llene sus pertenencias y vaya a mi casa. El ladrón de Lu tendrá que liberar al príncipe heredero, Dan, pero puede convertirse en asesinato de todos ustedes. Eso sería un desastre. Su Yi se vio que Xiang Xiaolong era leal y justo sin tener en cuenta a Lu Bubei. No pudo evitar ser movido y ordenó a sus hombres que empacaran sus artículos inmediatamente. En poco tiempo, más de 100 personas se habían reunido en la plaza del desfile. Los guardias de la ciudad se encaraban impotentes. Nadie se atrevía a interferir. En ese momento, llegó el sonido de los Off-Beats. Una compañía de hombres y caballos galopó desde la puerta principal. Ellos fueron dirigidos por Wang Songxie. Su expresión era fría. Rápidamente desmontó y se acercó a Xiang Xiaolong. En un tono audaz y autojusto, dijo: «Oficial Xiang, por favor espere. Su subordinado ha sido ordenado por el primer mandato para prohibir a los ocupantes de la residencia de pasar por la puerta». Su Yise y el resto sacaron sus espadas. Bajo el reflejo de las cuchillas, la tensión se monta. Xiang Xiaolong se rió en voz alta y dijo: «¿Puedo preguntar si Wang oficial tiene algún documento oficial firmado por el primer ministro o algo así?» Wang Songxie estaba aturdido en el acto. Tan pronto como recibió la noticia de sus subordinados de que Xiang Xiaolong había corrido la barricada, se había precipitado del edificio de mando inmediatamente. No pudo haber tenido la oportunidad de reunirse con Lu Bubei. Dijo con fuerza: «Subordinado ha recibido las órdenes verbales del primer ministro. Si el oficial Xiang no me cree, puede solicitar personalmente al primer ministro mentor». Xiang Xiaolong sacó su espada con un sonido qiang. Se rió y dijo: «También tengo las órdenes verbales del príncipe heredero de venir aquí para recuperar a la gente. Si el oficial Wang no me cree, puede averiguar personalmente al príncipe heredero. Si alguien se atreve a entorpecerme, orden del rey, mataré sin piedad». Todos los guardianes dibujaron sus espadas como una sola, rodeando firmemente a Wang Songxie y a sus 10 guardaespaldas. La expresión de Wang Songxie cambió ligeramente, sabiendo que si decía algo más en contradicción, entonces se extraería sangre. Miró a sus subordinados por fuera. Sus caras eran pálidas como la arcilla y se mantenían en silencio por temor. Seguro que si una pelea estalló, ninguno de ellos se atrevería a involucrarse. Luego miró a Xiang Xiaolong y vio el espíritu asesino en sus ojos. Estaba claro que Xiang Xiaolong tenía la intención de aprovechar esta oportunidad para eliminarlo. A un caballero no le importa retroceder por un tiempo para lograr un propósito más amplio. Él sonrió y se retiró a un lado, con rotundidad diciendo: «El oficial Xiang ha entendido mal. Los subordinados solo temen que el oficial acaba de regresar de lejos y no sabe la situación actual. Dado que este es el caso, vamos a dejar que primer mandato tomar esto con el príncipe heredero entonces. Oficial, por favor». Xiang Xiaolong secretamente lamentó que era una lástima y envainó su espada. Él sonrió y dijo: «Eso sería lo mejor. Yo pensé que el oficial Wang era desobediente incluso al príncipe heredero, siendo leal solamente al primer mentor». Wang Songxie sintió una punzada de miedo, recordando que la mayor debilidad de Lu Bubei era que finalmente no era el rey Yin. Por eso, mientras el príncipe Yin tuviera el respaldo de Xiang Xiaolong, tuvo que obedecer las órdenes del rey a menos que eligiera rebelarse abiertamente. Su Yise y todos los guardianes envainaron sus espadas y montaron sus caballos. Xiang Xiaolong ni siquiera le dio a Wang Songxie una mirada, llevando a todos por las puertas. De repente pensó en una contingencia, y después de instruir a Gusu para llevar a su Yise y el resto a la residencia Gu, se dirigió al palacio inmediatamente con sus hombres. Cuando entró en el patio interior, encontró a Xiao Pan discutiendo los asuntos judiciales con Lisi. Él saludó y dijo: «Si el príncipe heredero desea demoler el prestigio del ladrón y aumentar su poder monárquico, una oportunidad de oro está delante de usted». Xiao Pan y Lisi se asombraron, ambos mirándose. Cuando el príncipe heredero mandó que la inspección continuara, más de 100 guardias montados se pusieron en marcha, despejando el camino para él. Lord Changwen, Lord Champin, Xiang Xiaolong y Lisi se formaron en el frente, la espalda, la izquierda y la derecha del príncipe heredero. Más de 300 hombres y caballos salieron galopando del palacio con esplendor y fuerza, dirigiéndose hacia la residencia del primer ministro.
En este momento, Lu Bubei estaba corriendo furioso de la residencia del primer mentor, ya que acababa de ser informado por Wan Songxie del rescate de Xiang Xiaolong de los hombres del príncipe Dan. Iba al palacio para que Su Ji llamara a Xiang Xiaolong. ¿Cómo iba a saber que se encontraría con el soberano en el camino? Wan Songxie y el resto se movieron apresuradamente a un lado y se arrodillaron. Solo Lu Bubei instó a su caballo hacia el frente de Xiao Pan. Después de saludar a Xiao Pan, primero le dirigió una mirada a Xiang Xiaolong antes de preguntar con gravedad, ¿dónde está el príncipe heredero para su visita de inspección y por qué? Xiao Pan lo maldijo en secreto, ¿desde cuándo le toca a usted ocuparse de mi negocio? Sin embargo, él mantuvo una expresión sin prisa en la superficie y respondió, yo solo iba a la residencia del primer mentor. Lu Bubei respondió en estado de shock, ¿por qué Kronprinz está buscando al antiguo funcionario? Xiao Pan respondió, se dice que el príncipe Dan ha ido a la residencia del primer ministro y se está quedando allí, y tengo un repentino deseo de conocerlo. Lu Bubei lo miró tontamente por un momento antes de que sus ojos traicionaran una mirada asesina fría. Dijo fríamente, el príncipe Dan había expresado el deseo de marcharse en los últimos días, no sé si todavía está dentro de la residencia del viejo funcionario. Giró la cabeza hacia el Wan Songxie arrodillado y gritó en voz alta, comandante Wan, ¿por qué no se ha ido rápidamente y lo ha comprobado por el príncipe heredero? Xiao Pan y Xiang Xiaolong intercambiaron una mirada antes de que el primero se burlara. Las palabras del primer mentor son extrañas, ¿no sabes si alguien está en tu casa? Para asegurarse que el príncipe Dan ha llegado de lejos para ofrecer sacrificios al rey, él es nuestro gran huésped Teín, si nuestra hospitalidad no es satisfactoria, incluso yo tengo que asumir alguna responsabilidad. Luego gritó, Champin, Changwen, los dos acompañarán a Wan oficial para verificar el resultado. Lu Bubei no se imaginaba que después de que Xiang Xiaolong regresara, Xiao Pan se convertiría en una persona completamente diferente. No solo no se aferraba a sus deseos, sino que parecía ponerlo en todo momento. Mientras aún estaba atónito, Lord Champing y Lord Changwen habían entrelazado a Wan Songxie entre ellos y se habían ido. Xiao Pan dio un codazo en el vientre de su caballo y cabalgó hacia la residencia del primer mentor. El gran contingente de hombres y caballos siguió adelante. Lu Bubei solo pudo seguir al lado de Xiao Pan. Xiang Xiaolong, Xiao Pan y Li Si estaban todos riéndose en sus corazones. La desventaja más grande de Lu Bubei esta vez era que él no tenía ninguna lógica a pie encendido. Por eso era mejor para él permanecer mudo y tragar la medicina amarga, manteniendo su dolor para sí mismo. Todos los ciudadanos se detuvieron y se inclinaron en la calle al ver al príncipe heredero en su visita de inspección. Todos rindieron homenaje a este joven heredero cuya destreza marcial iba en aumento cada día. Antes de que hubieran llegado a la residencia del primer mentor, los señores Champin y Changwen habían salido con un pálido príncipe Dan en el medio. Xiao Pan instó a su caballo hacia adelante y se echó a reír a carcajadas, diciendo, «El príncipe Dan, ¿cómo está usted?» «El príncipe, por favor, disculpe generosamente nuestra pobre hospitalidad y perdone nuestra multitud de errores». Cuando el príncipe Dan vio a Xiang Xiaolong, ¿cómo no podía saber qué estaba pasando? Después de decir unas palabras cortés, se volvió hacia Lu Bubei, de cara ceniza, y dijo, uno de estos días, definitivamente pagaré al primer mentor por este medio año de hospitalidad. Lu Bubei sabía que estaba hablando con ironía y resopló fríamente sin responder. Ni siquiera se molestó en hacer un acto en este punto. Xiao Pan se volvió hacia Lu Bubei y dijo, ¿no fue el primer ministro mentor a ir al palacio? ¿Fue para encontrarse con la emperatriz viuda o conmigo mismo? Lu Bubei casi se sorprendió al silenciar. ¿Quién hubiera pensado que Xiao Pan sería tan formidable? Si hubiera dicho que quería reunirse con Su Ji, mostraría claramente que quería meterse con el príncipe heredero frente a ella. Si él dijo que quería encontrarse con él, ¿qué más podía decir? El viejo funcionario quería simplemente discutir los candidatos a los puestos de ministro de guerra y de ministro de guerra con el príncipe heredero y la emperatriz viuda. Xiao Pan dijo fríamente, he tomado mi decisión, será anunciada mañana por la mañana, no es necesario discutir este asunto, el primer ministro, por favor. Lu Bubei miró a Xiang Xiaolong en estado de shock. Xiang Xiaolong sonrió débilmente y sin decir nada, mostró una mirada de profundo misterio. Secretamente se rió de que Lu Bubei finalmente ha experimentado el aire dominador y opresivo de este futuro Inzihuang. Mientras Lu Bubei estaba furioso con esto, Xiao Pan ordenó, acabo de recordar algo, no puedo quedarme por mucho tiempo, el funcionario Xiang entretendrá al príncipe Dan en mi nombre, deseo regresar al palacio. Empujó su caballo y se fue. Lord Champin, Lord Changwen, Li Si y el resto siguieron apresuradamente.
Xiang Xiaolong vio a Lu Bubei mirando la espalda de Xiao Pan aturdido y dijo con indiferencia, «Primer ministro, por favor, este general se retirará ahora». Ignorando a Lu Bubei, él llevó al príncipe Dan ya todos los guardianes de distancia. Sabía que este incidente marcó el comienzo de su guerra abierta con Lu Bubei. No habría otra opción. Pasaron por la residencia de Inin en el camino de regreso a la residencia de Wu. Casi quería entrar en una cita con esta hermosa viuda. No obstante, tenía al príncipe Dan a su lado, y la señora Ya, Wu Tinfang y el resto también se aferraban a su regreso. Era mejor para él suprimir este impulso. Libro 17 capítulo 03 Una despedida final. Xiang Xiaolong regresó a la residencia de Wu con el príncipe Dan. Incluso en sus sueños más salvajes, Su Yise y su partido no podían imaginar que su amo sería rescatado en tan poco tiempo. Todos estaban celebrando locamente y agradecidos a las lágrimas. Xiang Xiaolong estaba preocupado por Zhao Ya, Wu Tinfang, Bao Er y el resto, por lo que entregó la tarea de entretener al príncipe Dan a Tao Fang y Ten Yi con una disculpa. Se apresuró a caminar hacia la residencia interior. Los sirvientes y sirvientas que conoció estaban muy emocionados a su regreso y le saludaron respetuosamente. Mientras caminaba por los sinuosos caminos cubiertos que rodeaban el jardín, oyó una voz masculina y femenina en una conversación desde el pequeño pabellón detrás de una arboleda de bambú. Sin embargo, no podía distinguir quiénes eran. No tenía el ánimo de investigar y siguió caminando. Cuando sus pasos sonaron, una voz de mujer gritó delicadamente desde el bosque de bambú, «Maestro está de vuelta». Xiang Xiaolong volvió la cabeza y miró. Resulta que fue Zhou Wei. Su rostro estaba más lleno, tal vez por la vida cómoda que tenía aquí. Esto la hizo ser aún más encantadora que antes. Ella se postró en el suelo, su rostro se sonrojó torpemente con una expresión aturdida. Mientras que Xiang Xiaolong se preguntaba con quién estaba hablando, una sombra pasó y Wu Guo, que había traído a Zhao Ya de Daliang, salió tras ella del bambú. Incluso le gritó, «Poco, Wei, oh, maestro Xiang, tu siervo». Se arrodilló junto a Zhou Wei, su expresión también incómoda y avergonzada. Xiang Xiaolong de repente se dio cuenta, calculando que Wu Guo este pillo había caído por Zhou Wei y estaba poniendo en el esfuerzo de cortejarla. Aunque alguna vez había alentado a Jing Jun a perseguirla, parece que Jing Jun había girado su mirada hacia Ludaner. Es por eso que le ha permitido a Wu Guo, a este pequeño pícaro adorable, trazar su búsqueda amorosa. Estaba muy feliz. Zhou Wei vio que Wu Guo estaba casi tocando su hombro con hombro mientras se arrodillaba. Ella miró furiosamente a Wu Guo antes de decir con dificultad, «Maestro, le do Wei». Xiang Xiaolong se apresuró a adelantarse y les ayudó a los dos a levantarse, diciendo alegremente, «El pequeño Wei no tiene por qué explicar, al verlos juntos, solo tengo felicidad, ¿cómo puedo culparlos por algo?». El hermoso rostro de Zhou Wei se sonrojó en un rojo intenso y ella bajó la cabeza, diciendo, «Maestro, no es así». Xiang Xiaolong notó que no se atrevía a mirarlo mientras hablaba, como no podía entender que de hecho tenía algo de afecto por Wu Guo. Cuando estaba a punto de hablar, Wu Guo se levantó de un salto y en medio de un grito alegre lanzó un salto mortal antes de agarrar los brazos de jade de Zhou Wei y sacudirlo, diciendo, «Pequeño Wei, lo que dije era correcto. No nos culpará con seguridad». Zhou Wei se sacudió de su mano y lo regañó airadamente, «Pérdese de mí, necesito atender al maestro». Xiang Xiaolong soltó una carcajada y dijo, «El pequeño Wei no tiene que esperarme más, a partir de hoy, que Wu Guo te sirva». En el momento en que terminó de hablar, subió los escalones y se fue, dejando a Wu Guo para irse con Zhou Wei. Cuando estaba a punto de llegar a la residencia trasera, las dos sirvientas Tianzhen y Tianfeng se precipitaron en una ráfaga de viento fragante. Se arrojaron en su abrazo y lloraron lágrimas de alegría, parecían dos pájaros hermosamente temblorosos. Xiang Xiaolong abrazó a los dos con fuerza y entró en el vestíbulo. Wu Tinfang estaba teniendo una charla de corazón a corazón con He Yanran. El que pronto será de 3 años Xian Bao era acurrucado en el seno de este último. Cuando Wu Tinfang vio a Xiang Xiaolong, olvidó todo lo demás, saltó y se abalanzó sobre él. Xiang Xiaolong soltó a las hermanas Tian y la abrazó en un abrazo completo. Wu Tinfang gritó y se quejó a él al mismo tiempo, «Esta persona que usted solo ahora está dispuesto a volver a casa». Mientras Xiang Xiaolong se reía y se burlaba de ella, He Yanran llevó a Xiang Baoer y lo colocó en el cayado de su brazo. Xiang Baoer se sujetó a su cuello, su voz clara y juvenil gritando, «Papá». Xiang Xiaolong estaba tan feliz que llovía besos en su pequeña cara, su corazón lleno hasta el borde con el calor del afecto de la familia. He Yanran se echó a reír y dijo,
basta. Rápidamente entré en la habitación para ver a la hermana Ya. Ella debería estar despierta ahora. Xiang Xiaolong sabía que Sao ya no tenía el hábito de tomar siestas de la tarde y se sacudió, preguntando, ¿cómo está Yaer? La expresión de He Yanran se oscureció y ella dijo, su cuerpo es muy débil y rápidamente verla a ella ha estado esperando amargura. Xiang Xiaolong devolvió Xian Baoer a He Yanran y preguntó suavemente, ¿dónde está Sisi y la hermana Rou? Wu Tingfang respondió alegremente, las tres hermanas están juntas y no tienen ninguna atención para nada más en este momento. Después de que Xiang Xiaolong besó nuevamente las mejillas de Wu Tingfang, las hermanas Tian lo estrecharon entre sí y lo arrastraron emocionadamente hacia el ala este. Entraron en una habitación particularmente tranquila y apartada. Sao ya no había despertado todavía. Una criada bonita estaba a su lado, cuidándola. Las hermanas Tian sacudieron juiciosamente a aquella bonita doncella. Lo dejaron solo con Sao Ya. Se sentó en el borde del sofá, un amor caliente encendiéndose en su corazón. Examinó cuidadosamente esta trágica belleza. Sao Ya obviamente ha desperdiciado y su apariencia fue débil y no saludable. Le faltaba el brillo y el color de sus antiguos días, y había adoptado una mirada delgada y delicada. Al ver esto, su corazón estaba dolido. Xiang Xiaolong extendió las manos para acariciarle las mejillas y gritó dolorosamente, Yaer. Yaer. Sao Ya lentamente despertó. Abriendo los ojos, vio que era Xiang Xiaolong y con un delicado gemido, se esforzó por sentarse. Xiang Xiaolong la abrazó en su seno y besó profundamente sus labios fragantes. Sao Ya usó una explosión oculta de energía y lo envolvió con fuerza como un paquete, dándole una respuesta cálida y completa. Ella entonces levantó su cara bonita y se rió diciendo, mi hombre está finalmente de vuelta. Oh. ¿Por qué estás llorando? Incluso yo no estoy llorando. Xiang Xiaolong cayó sobre la cama y se quedaron dormidos en mutuo abrazo, cara a cara y con una mano acariciando su cuerpo excitante. Suspiró, Yaer, has perdido peso. Sao Ya le dio un beso en la punta de la nariz y felizmente dijo, ya he tenido en cuenta a su pareja de manos traviesas y se han estado obligando a comer algo todos los días, ¿usted todavía me culpa? Wu. Recuerde, usted no debe plantear nuestros viejos rencores, ni siquiera una palabra. Xiang Xiaolong vio sus hermosos ojos ondulando con esplendor y estaba secretamente encantada, diciendo, Yaer, debes recuperarme y acompañarme para una visita panorámica, disfrutar de los placeres de la vida sin retenerme. Sao Ya sonrió y dijo, mi enfermedad es incurable, pero mientras pueda pasar mis últimos días con mi amada, el cielo ya no me debe Sao Ya. Un sentimiento intensamente ominoso se apoderó de él y él le reprochó diciendo, te prohíbo decir estas cosas, usted está seguro de recuperar completamente, mi amor a usted es la mejor cura milagrosa del mundo, más fuerte que cualquier gran médico. Sao Ya se rió y su cara bonita centelleó. Ella le dio otro beso antes de decir, por favor, ayúdame a dormir, hasta que me muera de cansancio. Xiang Xiaolong en realidad no podía soportar dejar este sofá cómodo inducir, pero no tenía otra opción que cuna de ella por la cintura y sentarse en el sofá. Sao Ya se esforzó por aferrarse a su cuello, y dijo débilmente, ¿qué tal salir a dar un paseo? Mira, está nevando. Xiang Xiaolong miró por la ventana. De hecho, los copos de nieve flotaban hacia abajo. No podía soportar negarla y encontrar una capa y una capa gruesa, la envolvió con fuerza antes de apoyarla hacia el pequeño pabellón del patio. La ayudó a sentarse en un banco de piedra y le dijo con simpatía, ¿está Yaer incómoda en cualquier parte? Sao Ya se pegó a sus mejillas y miró el paisaje cubierto de nieve fuera del pabellón. Ella sonrió y dijo, ¿estás hablando del pasado? Me siento completamente desprovisto de energía, me sentiré mareado si estoy sentado o de pie a veces, cuando pienso en ti, me duele el corazón pero todo está bien ahora. ¿Cómo comer algo? Xiang Xiaolong se inclinó y preguntó, ¿debo pedirle a alguien que prepare algo de comida para usted? ¿Qué le gustaría comer? Sao Ojos ya emitió una pasión tan profunda como el mar, y con una sonrisa en su rostro, sacudió la cabeza diciendo, no, eso era solo un sentimiento. Ahora mismo solo quiero que aferrarse a Yaer. Saben que Xiang Xiaolong todavía la ama, así Yaer ya está muy contento. Xiang Xiaolong examinó cuidadosamente su rostro y vio que su cara se había puesto roja. Sus elegantes ojos brillaban con una expresión fantástica y deslumbrante. El color y el brillo que había perdido habían reaparecido en su rostro sedoso. Estaba encantado y momentáneamente sin habla. Sao Ya suavemente dijo, Sao Da y el resto han sido leales y dedicados a mí, ¿puedes encontrar algo apropiado para ellos? Ahora te van a servir.
Debido a mí, todos se han abstenido de casarse y formar una familia. Ahora depende de ti ayudar a Jaer a cumplir este deseo. Solo ahora Xiang Xiaolong se da cuenta de que algo está muy mal. Se estremeció severamente y dijo, ahora se le permite decir esas cosas, usted se recuperará muy rápido. Sao ya se echó a reír, mira, esta gran nieve es tan hermosa, purificando todas las cosas fea y odiosa en este mundo de hombres. Aunque ya era tenido muchos hombres, pero el único que ella realmente ha amado es Xiaolong. Los otros han sido olvidados. Debería haber muerto en Daliang hace mucho tiempo, pero sabiendo que aún tengo la oportunidad de conocerte, me mantuve hasta ahora, si no me hubieras llamado ahora, no me habría despertado de nuevo Xiaolong, ya, no llores, ¿ok? Sacó las mangas y se secó las lágrimas. El cuerpo entero de Xiang Xiaolong se volvió frío, su corazón se sentía como si hubiera sido cortado por un cuchillo y sus tripas sintiéndose como si hubieran sido cortadas. Dijo con una voz temblorosa, Jaer, no me asustes, debes seguir adelante. Este mundo todavía tiene muchas cosas maravillosas, esperando tu disfrute. Sao ya sonrió y con una voz tan suave como el agua, dijo, las cosas hermosas son siempre efímeras, todavía recuerdo haberme encontrado por primera vez en la calle de Andan. Entonces tu ropa estaba harapienta y tenías esa disposición brillante, valiente que te hacía más orgullosa que cualquier aristócrata, haciendo que Jaer no pudiera suprimir la pasión en su corazón. Haciendo una pausa, sus ojos emitieron una insuperable expresión candente. Ella gimió ligeramente, cuando el viento dorado encuentra el jade al aire libre, es mejor que innumerables momentos en el mundo del hombre. ¿Recuerdas haber dicho estas dos bellas frases de poesía en mi casita? Estas fueron las palabras más bellas de cariño ya era oído en su vida, y debido a estas dos frases me obligué a quedarme en Daliang, pero al final no pude evitar venir a verte. El refrán se atribuye a un funcionario de la dinastía y ni significa algo así como, si dos personas que se aman se enfrentan entre sí, a pesar de que su tiempo es corto, es ser atesorado y es mejor que innumerables hermosos momentos en el mundo. Ella entonces se aferró a él desesperadamente diciendo, Xiaolong, usted es la gota de Sao ya de la miel, por favor, bésame o qué. El corazón de Xiang Xiaolong se rompió, y en medio de su espíritu roto y deprimido, selló sus abrasadores labios. Sao ya respondió con pasión, jadeando con respiraciones apresuradas. Luego se derrumbó en el seno de Xiang Xiaolong, sus labios se volvieron fríos. Solo después de que Xiang Xiaolong se separó de sus labios en estado de shock, se dio cuenta de que había dejado de respirar. Sin embargo, las esquinas de su boca traicionaron una expresión de felicidad y satisfacción. Sus ojos estaban ligeramente cerrados, como si acabara de caer en un sueño profundo. Pero sabía que nunca volvería a despertar. La razón por la que fue capaz de sobrevivir hasta hoy fue porque ella se esforzaba vigorosamente por verlo una última vez. Con la muerte de Sao Ya, Xiang Xiaolong también sintió su pasado en Andan enterrado en la corriente del tiempo. Las tres bellezas Sao con las que tenía relaciones habían desaparecido una tras otra. Cada incidente fue un gran golpe para él. En ese momento, se había quedado entumecido. Estaba realmente exhausto emocionalmente. Había visto la muerte de Lugon y Sao Ya en un solo día. Y ambos habían sucedido tan de repente que ya no podía soportar el tormento mental y físico. Después de entregar el cuerpo de Sao Ya a Tao Fan para administrarlo, siguió los últimos deseos de Sao Ya para consolar a Sao Da y el resto. Después de eso, no pudo aguantar más y se escondió en su habitación llorando amargamente antes de caer en un sueño profundo. Cuando despertó, encontró a Gu Tinfang acurrucado y dormido en su abrazo. Rápidamente la despertó y se limpió antes de precipitarse hacia el palacio. Tenji, Jin Jun y los 18 guardianes guardaron su procesión. Su conflicto con Ububei era cada vez más intenso y había peligro de asesinato en cualquier momento. Es por eso que eran extremadamente cuidadosos donde quiera que iban. Esta es la primera vez que Xiang Xiaolong asiste a la corte. Bajo circunstancias normales, un funcionario de defensa de la ciudad como él nunca habría tenido la oportunidad de asistir a la corte de la mañana. Afortunadamente, la otra posición de Xiang Xiaolong era Grand Tutor. Según la tradición, antes de que el príncipe heredero fuera mayor de edad y con el permiso especial del propio emperador, el gran tutor podría asistir a las reuniones judiciales. En el momento en que atravesó las puertas del palacio, los dos hermanos Lord Champin y Lord Changwen cortaron a Xiang Xiaolong y lo apartaron para hablar. Los dos estaban alarmados y alegres, aparentemente habiendo oído hablar de la candidatura de Lord Champin para el cargo de primer ministro de izquierda bajo su instigación. A medida que todos se alejaban de la cama, Lord Champin se rió amargamente y dijo, no sé si agradecerle o darle un puñetazo.
El príncipe heredero me buscó anoche para decirme que me había recomendado que reemplazara al primer ministro Su. ¿Usted no está dispuesto a tomar en sí mismo? Si usted está dispuesto a ser de izquierda premier, todos nosotros le apoyará el corazón y el alma. Lord Changwen se mostró un poco sospechoso y dijo, cuando hermano mayor ha hecho un lío de cosas, sería obtener el desastre de una bendición. Tenji se echó a reír y dijo, estos dos chicos por lo general no tienen miedo del cielo y el infierno, inesperadamente ahora tienen miedo de la promoción y la riqueza, quien ve esto se va a reír. Jin Hun se rió hasta que le dolió el vientre, diciendo, el príncipe heredero y nosotros estaremos en el fondo sosteniéndolo, incluso si encuentras algo imposible, simplemente actúa como normal. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Señor Champin dijo enojado, es fácil para todos ustedes a hablar, el poder de Lububey abarca la corte y los plebeyos, todo el mundo está queriendo su favor, cayendo uno sobre el otro para halagarle y hablar sus palabras. Xiaolong, se esconden en el lado mientras me pide que me oponga abiertamente. ¿Tendré más paz y felicidad en el futuro? Xiang Xiaolong abrazó sus hombros y blandly dijo, antes de que el cielo otorga una gran responsabilidad sobre una persona, debe primero. Hay algo sobre la amargura del corazón. No se preocupe Li si está en la parte de atrás para ayudarle a planificar. Lububey también ha perdido a Moao. ¿De qué tienes miedo? Venga, entramos. Pensé que sería mejor explicar esto. XSL estaba empezando a citar un dicho de Mencius, pero renunció a mitad de camino porque no podía recordar el resto. Tal vez Juan Yi mismo no se molestó en buscarlo en su totalidad también. Para los interesados, el dicho es: antes de que el cielo otorgue una gran responsabilidad a una persona, primero debe sufrir la amargura del corazón, el trabajo de los músculos y los huesos, el hambre del estómago, hasta la emaciación de su cuerpo y el trastorno de su vida, por lo tanto construyendo su resistencia, ampliando sus conocimientos y desarrollando sus capacidades. Lord Champin no estaba convencido y dijo, Li si está tan ocupado con asuntos oficiales, ¿dónde encontrará tiempo para ayudarme? Xiang Xiaolong hizo un adiós a Tenji y arrastró a Lord Champin y a su hermano. En medio de la multitud de oficiales que se prosternaban, Xiao Pan se sentó en el trono del rey con Su Ji a la derecha en el asiento de la emperatriz. El estrado del rey estaba dividido en dos niveles. Los guardias personales de Xiao Pan fueron dirigidos por Lord Champin y Lord Changwen y formaron una línea en el nivel inferior que llegaba a la entrada del palacio. Además de los guardias, a nadie se le permitía llevar armas al vestíbulo. Más de 70 funcionarios de tribunales civiles y generales militares se formaron en las dos partes en su regalía ordenada de la corte. La fila de la derecha estuvo encabezada por Lububey seguido por Wang Wan, Kai Se, Jia Gongcheng, Jun Jingjing, Jiki Jingyi y otros funcionarios civiles de la corte. Li Si y Lao Ai se encontraban en la 17ª y 18ª posición respectivamente. Ya podían ser contados como funcionarios de alto rango. La otra fila está encabezada por Wang Ling, seguido por Wang Qi, Meng Gao y Du Bi. Como gran tutor del príncipe heredero, Xiang Xiaolong era bastante mayor y se paró justo después de Du Bi. Xiao Pan expresó su pesar por la muerte de Lugong y declaró que el funeral sería en 7 días y que él lo presidiría personalmente. Xiang Xiaolong notó que Xiao Pan estaba tranquilo y sin prisas, llevando dentro de él el gran templo del futuro en Xiwang. Estaba contento. Todo el mundo se mostró agradecido. Lububey fue el primero en hablar, la emperatriz viuda y el príncipe heredero son sabios, nuestro gran Yin está en tiempos difíciles, en primer lugar fue el levantamiento de la región oriental. Entonces Premier Su fue atacado y asesinado dentro de la frontera Wei, finalmente Lugong cayó enfermo en la preocupación y la ira, y falleció a causa de esto el soberano debe restaurar rápidamente el gobierno y llenar las vacantes con el fin de construir un estado fuerte y difundir su regla benevolente. Hizo una pausa para hacer efecto, luego continuó con una mueca de desprecio, las deudas de sangre deben ser pagadas con sangre, de lo contrario, los niños de Oriente pensarán que nuestro gran Yin es incapaz. Wang Qi gritó con furia, el pueblo Chu es demasiado, si piensan que pueden apaciguarnos con la cabeza cortada de Lord Chanshan y 5 cantones, son ciertamente ingenuos. Todos los funcionarios se hicieron eco de acuerdo. La moción había ganado un gran impulso. Xiao Pan observó fríamente las reacciones de los funcionarios y dijo con indiferencia, vamos a dejar de lado la deuda de sangre con Chu por ahora, hay más en este asunto de lo que se ve a la vista. Como las vacantes dejadas por el primer ministro Su y el comandante Chiev, la emperatriz Dowager y yo hemos discutido esto y hemos tomado nuestra decisión. Lububey se sorprendió y miró hacia Su Ji. Al ver que seguía indiferente, supo que algo andaba mal.
Incluso el pueblo Chu ha reconocido abiertamente su culpabilidad en el asesinato del primer ministro Su. ¿Qué secreto hay allí? ¿Podría el príncipe heredero explicar? Xiao Pan respondió con disgusto, su soberano acaba de decir que deje de lado este asunto, ¿acaso el primer ministro no lo escuchó? Estas pocas palabras fueron extremadamente bruscas. La expresión de Lu Bubei cambió un poco. Intercambiando una mirada con Wang Chi y Meng Gao, cerró la boca y calló. Habiendo perdido el apoyo de Su Ji, ¿cómo se atrevería a contradecir a Xiao Pan? Wang Chi y el resto no podía imaginar que Xiao Pan sería tan inflexible. Por un momento no se atrevieron a decir nada. Desde la reforma de San Yang de la política Yin, el poder se había concentrado en el soberano. Si Su Ji no se opone, Xiao Pan podría hacer lo que quisiera. A falta de fomentar la rebelión absoluta, todos los sujetos tenían que obedecer sus palabras como mandamientos absolutos. Xiao Pan estaba secretamente satisfecho. Desde que Xiang Shaolong salió de Yin, había soportado silenciosamente la presión de Su Ji y Lu Bubei. Ahora que Xiang Shaolong estaba de vuelta, sintió un cambio de poder en el poder, tanto psicológica como sustancialmente. Como no aprovecharía la oportunidad para enfatizar su soberanía, reprimiendo a Lu Bubei para intimidar al grupo de funcionarios de la corte. Si no fuera una persona así, no se habría convertido en el Yin Siwang en los últimos años. La gran sala se hizo tan silenciosa que se podía oír un alfiler caer. Su Ji habló por primera vez, diciendo, la posición de ministro de guerra será asumida por el gran general Wang Ling. ¿Tienen los sujetos alguna opinión? Xiang Shaolong suspiró al oír esto. Pensó que Xiao Pan el futuro Yin Siwang nunca habría pedido la opinión de nadie. Wang Chi era del mismo clan que Wang Ling y estaba contento con lo que escuchó diciendo, el gran general Wang Ling es ciertamente el mejor candidato. Lu Bubei había pensado originalmente en ser Meng Gao, pero como Su Ji había expresado su opinión de peso, no tenía más remedio que acatarla. No podía evitar mirar a Xiang Shaolong con ferocidad, sabiendo que era él quien estaba detrás de toda esta travesura. Kai se actuó como el mayor y se inclinó, diciendo, el puesto de primer ministro de izquierda es de gran importancia, a menos que el candidato sea virtuoso y prestigioso, ¿no puede comandar el respeto del pueblo quien es la emperatriz viuda y candidata preferida del príncipe heredero? Fue el turno de Su Ji de ser golpeado sin palabras. Esto era porque si la virtud y el prestigio fueran los criterios, Lord Changpeng estaría muy atrás en la cola. Xiang Shaolong echó un vistazo a Lord Changpeng quien estaba de guardia en el estrado. Tenía la cabeza inclinada y callaba. Su rostro se sonrojaba, traicionando su miedo y su duda. Sabía que si no volvía la corriente ahora, todos los funcionarios pronto se harían eco de Kai Se. Tal vez incluso Su Ji comenzaría a vacilar también. Con una sonora carcajada, dijo, el duque Kai tiene razón, pero este pequeño funcionario piensa que esto todavía es insuficiente. En mi humilde opinión, los candidatos elegibles para el cargo de primer ministro deben cumplir con 3 criterios. Luego se volvió hacia Xiao Pan y Su Ji y se inclinó diciendo, la emperatriz viuda y el príncipe heredero son prudentes. ¿Permitirás que este pequeño funcionario explique su punto de vista? Xiao Pan se regocijó y después de pedirle instrucciones a Su Ji, ordenó felizmente, Gran tutor Xiang, por favor hable francamente, no tenga ninguna reserva. Lu Bubei y su facción estaban todos cautelosos en sus corazones, pero no pudieron impedirle hablar. El rostro de Dubi mostró una mueca de desprecio. En su punto de vista, en realidad preferiría que el puesto de primer ministro de izquierda no caiga en las manos de Lu Bubei. Aunque Wang Chi estaba inclinado hacia Lu Bubei, finalmente fue un pilar central de los militares Yin. También tuvo una opinión favorable de Xiang Shaolong. Es por eso que, siempre y cuando lo que Xiang Shaolong dijo era razonable, que lo apoyaría. La situación era excepcionalmente delicada. La atención de todo el mundo cayó sobre Xiang Shaolong. Xiang Shaolong se rió con un poco de orgullo y dijo, yo soy indigno, en primer lugar, esta persona debe tener suficiente aprendizaje para asumir esta oficina. La virtud y la visión se puede cultivar y no son tan importantes en este momento. Todo el mundo conoce las circunstancias en las que asumió el cargo de primer ministro, pero ¿hay alguien que no esté convencido en el corazón y en el habla? De esto se puede entender el razonamiento detrás del primer criterio de este pequeño funcionario. Todo el mundo estaba aturdido, la razón es que Xiang Shaolong ha puesto a la fuerza este asunto en la credibilidad de Lu Bubei. Si alguien objeta, sería similar a desafiar a Lu Bubei. Lu Bubei casi estalló de rabia. Odiaba la mayoría de haber mencionado su pasado. Sin embargo, esta vez le resultó difícil hablar. La expresión de Meng Gao se convirtió en grave y se rió fríamente, preguntando,
¿Podríamos saber cuáles son los dos siguientes criterios del oficial Xiang? Xiang Shaolong respondió fríamente, la posición de la izquierda premier supervisa la mayor parte de la cadena de mando militar, por lo tanto, la persona debe ser un oficial de alto rango del ejército. Además, para satisfacer los corazones de los soldados, un nativo de en general, solo así puede inspirar a los soldados de nuestro Granin a servir de buena gana y lealmente. Este criterio es crítico y no debe ser descuidado. Estas palabras habían eliminado cualquier posibilidad de que Wang Guan o Meng Gao fueran el primer ministro de izquierda. Y las únicas personas que pudieron cumplir estos dos criterios fueron Dubi y Wang Chi. Lord Champin se quedó corto un poco. Lu Bubei estaba verde de ira, pero no pudo decir nada una vez más. Esto se debía a que la lógica de Xiang Shaolong era irrefutable. Aparte del propio Wang Chi, todos los oficiales de alto rango de la nación asintieron de acuerdo. Xiao Pan dio una bofetada en la mesa y dijo, bien dicho, ahora incluso estoy interesado en escuchar el tercer criterio. Xiang Shaolong agradeció a Xiao Pan su permiso antes de sonreír y dijo, el tercer criterio es que esta persona debe ser joven y prometedora para poder crecer junto con el príncipe heredero, lo que garantizará la continuidad de las políticas. Sea audaz, pero hay razón detrás de él. Mientras uno piensa cuidadosamente, uno puede ver la belleza de él. En verdad esto siempre había sido el más débil de los tres criterios de Xiang Shaolong. Los funcionarios irrumpieron de inmediato, discutiendo frenéticamente el asunto entre sí. Lu Bubei rió entre dientes y dijo, el último criterio del gran tutor Xiang deja mucho espacio para la discusión. ¿A quién se refiere el gran tutor? Xiao Pan se rió y dijo, las palabras del gran tutor Xiang están de acuerdo con mi manera de pensar. Lord Champin, recibe el decreto. El gran salón se calla rápidamente. Lord Champin salió corriendo y se postró bajo los escalones del dragón. Xiao Pan pronunció solemnemente, a partir de este día, Lord Champin será el primer ministro de mi Granin, mi decisión es definitiva, los oficiales no discutirán esto ni tendrán otra opinión. Xiang Shaolong se echó a reír en su corazón y, sin siquiera ahorrar la mirada liviana a Lu Bubei, llevó a la corte en arrodillarse en reconocimiento de la orden del príncipe heredero. Lo que había sido una imposibilidad se había convertido en realidad. El movimiento fundamental fue la obtención de Lao Ai y el apoyo de Su Ji. Con esto, la facción de Lao Ai y Su Ji también había cortado abierta e irrevocablemente relaciones con Lu Bubei. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.